El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, bienvenidos a Signos Vitales, un encuentro con la salud y el bienestar. Hoy hablaremos de estrés laboral. ¿Será positivo o negativo sentir estrés? ¿Cómo identificarlo y cómo entenderlo? Pues de esto hablaremos con la psicóloga Natalia Domínguez Cuartas. Bienvenida a este espacio, psicóloga. Muchas gracias, Cristina, gracias a ustedes como por la invitación, y la idea es que podamos entonces conversar un poquito y que la comunidad conozca y sepa qué podemos hacer para mejorar todas estas características. Bueno, ¿cómo le podemos explicar a los andinos cómo entender el estrés laboral? ¿Qué es? Bueno, pero para hablar de estrés laboral primero tenemos que saber qué es estrés, digamos a grosso modo, porque se presenta como en muchos ámbitos de la vida, ¿cierto? El estrés básicamente es como una interrupción, ¿cierto?, en el equilibrio de nuestro organismo por ciertos estímulos a los que estamos como sometidos y que sobrepasan nuestros recursos, ¿cierto? Es un cambio que le está pidiendo el ambiente al organismo y que pues tenemos que responder, ¿cierto? Si hablamos de estrés laboral, entonces estamos diciendo que el estrés laboral hace referencia a esos desafíos en el ámbito, digamos, del trabajo, que aparecen disruptivamente y pueden de alguna manera hacernos daño como a nuestro equilibrio, a lo que tenemos planeado, a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? Hay una exigencia del medio externo que me pide adaptarme a algo a lo que yo puedo responder positiva o negativamente. Bueno, ahora sí, ¿cómo podríamos identificar el estrés? ¿Cuáles serían esos síntomas? Bueno, el estrés, tú lo nombrabas ahorita, puede ser positivo o negativo, ¿cierto? El estrés es algo que necesitamos en nuestras vidas, que no se puede eliminar, que nace incluso con nosotros, ¿cierto? Desde que el bebé está como atravesando el canal de parto, está expuesto como a muchos estresores y le estamos exigiendo para que se adapte como a un medio, ¿cierto? Si el estrés es positivo, no deberían de haber síntomas, ¿cierto? Porque finalmente el organismo puede responder, movilizamos ciertos recursos, nos adaptamos y digamos que la situación se mejora rápidamente. Pero si el estrés es negativo es porque consideramos o digamos en la realidad no tenemos los recursos necesarios para afrontar ese desafío que se nos está presentando, ¿cierto? Ahorita podemos mirar algunos ejemplos como de qué podría ser. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando los estresores o los estímulos nuevos para mí que me están exigiendo un cambio y un desafío no pueden ser, digamos, contenidos, no pueden ser respondidos, no puedo, digamos, darles respuesta de la manera adecuada, aparecen síntomas muy importantes. El problema del estrés es que causa, digamos, una interferencia importante en salud física con el organismo, ¿cierto? Obviamente psicológico también, por el tema de estar sobrepensando cómo hacer y preocupado por resolver la situación, pero digamos que algo que caracteriza mucho el estrés en contraposición con otros diagnósticos psicológicos y tiene que ver con que puede causar de manera directa enfermedades somáticas o enfermedades orgánicas o enfermedades físicas como diabetes, hipertensión, hay algunos estudios que hablan de cáncer, de cardiopatía, ¿cierto? Como estas cosas. Si pensamos en síntomas y signos que yo pueda estar diciendo, bueno, tengo estrés, ¿qué tengo que hacer?, ¿cierto? Hay uno muy importante y es la fatiga crónica, ¿cierto? Como esta necesidad de tener que descansar y que incluso así yo pueda sacar el tiempo como necesario para descansar, no sé, un domingo, un lunes, yo no logro sentirme como con la energía necesaria al otro día, eso es muy importante. Hay alteración en el patrón del sueño, se puede estar durmiendo mucho más o mucho menos de lo necesario, hay alteración también en el patrón de alimentación, ¿cierto? El estrés tiene como unas características muy específicas que pueden ser muy silenciosas cuando yo voy como a hacerme exámenes, pero que es muy importante tener en cuenta, es decir, el estrés es inflamatorio, ¿cierto? Es decir, entre yo más estresado esté, pues como que más inflamado puedo estar. Entonces, personas que tienden o que tendrían que bajar de peso por alguna patología orgánica, es muy probable que no lo puedan hacer si hay estrés, ¿cierto?
El estrés libera una hormona que se llama cortisol, que está digamos, en el organismo, que nos permite como responder, ¿cierto? Es como una alerta y nos permite responder, pero volvemos, si ese desafío me sobrepasa, hay una intoxicación de cortisol. El cortisol se queda por mucho tiempo en la sangre y eso produce como todas estas manifestaciones físicas, ¿cierto? De inflamación, de no poder bajar de peso, se puede desarrollar una hipertensión, bueno, y todo lo que hemos como nombrado. Exacto, puede haber un estrés momentáneo, ¿cierto? Esa es la idea, claro. Y el momentáneo, como por ejemplo, voy a hacer una actividad, estoy ansioso, me genera estrés, angustia por cuál va a ser el resultado, que cuando se termine como esa actividad, aliviana el cuerpo, claro, y tranquilidad. Exacto, porque pude responder, ¿cierto? Exacto. Y están también esos síntomas que son constantes, ese estrés que es continuo. Sí, por ejemplo la pandemia, ¿cierto? Que duró mucho tiempo, digamos que implicaba mucha incertidumbre, que en muchos casos, por mucho que quisiéramos, no podíamos como evitar ciertas cosas que no querían que sucedieran, igual nos enfermábamos, o sea, era una cosa como que no teníamos control, ¿cierto? El estrés tiene mucho que ver como con el control. Duró muchísimo tiempo y produjo, digamos, como resultado que se aumentaran, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, las alteraciones en los patrones de sueño y todo esto. Esa es la diferencia. Claro, el hecho de estar también tanto tiempo encerrados, claro, la preocupación económica, el trabajo, las responsabilidades en el hogar. Listo. Ahí, ¿cuál sería entonces una pequeña recomendación antes de llegar como a lo amplio de este tema? Una recomendación que se debe tener entonces en el entorno laboral, ¿cierto? Para precisamente propiciar esos espacios donde el estrés no sea tan continuo. Entonces, ¿cuál sería ese llamado, por ejemplo, a los empleadores para que se generen espacios sanos, donde sea un trabajo tranquilo, donde el empleado pueda responder con sus tareas y pueda sentir que su trabajo lo va a entregar con tranquilidad, sin esas presiones de las que hablamos ahora? Listo, bueno, lo primero yo creo que es informarse sobre el tema y que acá nos estamos como aproximando a eso, ¿cierto? Hoy en día, digamos que es muy importante el tema de la interdisciplinariedad y de abordar varios fenómenos desde distintas perspectivas, ¿cierto? Hay muchas recomendaciones que nosotros podemos seguir para que las personas puedan estar más tranquilas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay unas personas que van a ser como más vulnerables a sufrir de estrés, ¿cierto? O hay unos ambientes que van a vulnerar más a las personas a sufrir de estrés, ¿cierto? Digamos que dentro de ciertas recomendaciones hay que reevaluar mucho el tema de la productividad y de la efectividad en los entornos laborales, ¿cierto? Porque obviamente por el asunto de la competencia y por el asunto de la demanda, digamos, escasa laboral, hemos aprendido que el que más hace o que lo hace más rápido es como la persona más apta, ¿cierto? Pero estamos encontrando que a mediano plazo, ya ni siquiera a largo, a mediano plazo esto no está funcionando. Hay unos países, lastimosamente en Colombia no, que incapacitan por estrés laboral, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que hacer frente al estrés laboral es retirar el estresor, ¿cierto? Porque si no se retira el estresor, pues vas a estar obviamente expuesto a eso. Ahora, muchos estresores no se pueden retirar, pero hay formas como de gestionarlos. Uno puede eliminar el estresor, sustituir el estresor, compensar ese estresor, y eso es lo que tendrían que aprender, digamos, los empleadores. El más fácil, el más rápido, el que podríamos empezar a implementar es que las personas tengan periodos de descanso, ¿cierto? Después de aproximadamente 50 minutos o una hora de hacer trabajo cognitivo, ¿cierto? De alto esfuerzo. Lo mismo que trabajos físicos, cargar, no sé, ordenar, sería como importante que pudiéramos establecer lapsos de tiempo entre 1 hora, 10 de descanso, ¿cierto? O 50 minutos, 10 de descanso, como para que el cerebro pueda como desactivar un poco, ¿cierto? Y retomar. Esa es una. Otra cosa que nos llevan años luz como las empresas americanas es poder trabajar en ambientes que sean tranquilos para los empleados, ¿cierto? Un poco flexibilizar el tema de la ropa, ¿cierto? No la presentación personal, que tiene que ser como adecuada y tenemos que garantizar eso. Pero hay empresas, por ejemplo, que permiten que los trabajadores trabajen en medias, que lleven a las mascotas, que no trabajen, digamos, en sillas ergonómicas, sino en puff, ¿cierto? Como de acuerdo a las necesidades de cada uno. Hay ambientes como los naturales que ayudan como a reducir el estrés de manera
digamos, rápida e importante. Entonces, tener como ciertos elementos naturales en el trabajo, ¿cierto? Maticas, que entre el aire, que podamos tener donde se pueda como alimentaderos, por ejemplo, de pajaritos y que ellos vayan, ¿cierto? Como tratar de mantener ese contacto con la naturaleza. Que, digamos, las oficinas cada vez son cubículos más pequeñitos con muchos más dispositivos electrónicos. Precisamente eso que usted menciona, el tema de tener esa cercanía con los otros compañeros de trabajo, de tener contacto visual, de poder conversar, desahogarse, que en muchas ocasiones también hay como cambios a nivel ambiental, hay cambios a nivel social y hay cambios, ¿cierto?, a nivel, digamos, laboral. Es muy importante tratar de mantener, obviamente, un ambiente cálido, ¿cierto? Eso no siempre es posible, pues, por diversas situaciones de las organizaciones, pero sí tenemos que tratar de alguna manera, como promover que las relaciones sociales dentro del ambiente laboral sean sanas, sólidas, validadoras, ¿cierto? Brindar esos espacios, no sé, que haya un lugar donde yo me pueda ir a sentar a tomar un café con un compañero, y obviamente brindar espacios donde los empleados puedan descargar cualquier tipo de queja que tenga que ver con el ambiente laboral y que no influya, ¿cierto?, digamos, en su trayectoria, como es que este fue a decir que estaba aburrido en esta silla, entonces le hago un llamado, ¿cierto? Exacto. Como unos espacios un poquito más libres de eso, para que, digamos, hoy en día, pues desde psicología sabemos que el solo hecho de hablar, de descargar, ¿cierto?, de manifestar, ya produce un alivio importante. Eso es. Listo, vamos a una pequeña pausa y al regreso seguiremos con este tema tan importante para que ustedes comprendan cómo identificar el estrés laboral, cómo entrar también a resolverlo y en el caso que requieran ayuda profesional, cómo pueden hacerlo. Así que vamos a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos. Bueno, un saludo muy especial para mis colegas, amigos de AUPAN Televisión, a los que aspiro a conocer personalmente, dialogar con ellos, aprender de ellos. Si de pronto hay algo de mi parte que pueda aportar, pues encantado. Y bueno, que les vaya muy bien en todas sus faenas. Me gusta UPAN porque me encanta estar enterada de todas las cosas que pasan en nuestro municipio. Además es un canal de oportunidades donde le dan visibilidad a muchos emprendedores, a muchos artistas para darse a conocer. Yo quiero a UPAN porque UPAN es el canal de los andinos, es el canal que tiene un personal calificado, idóneo, oportuno para estar apoyando e informando a la comunidad 100%. Y estamos de regreso hablando de estrés laboral. Para tratar este tema también quería compartirles un dato y es que 3 de cada 5 trabajadores en Colombia se sienten agobiados por temas relacionados con su trabajo. Lo que más preocupa no solo son las condiciones laborales a las que se enfrentan millones de colombianos en el territorio, sino que no solo un 26% de los afectados de este tipo de estrés consultan con un especialista. ¿Cuáles son entonces esas experiencias de estrés laboral a las que estamos enfrentados? Bueno, listo. Digamos que las mayores o más comunes experiencias que pueden producir síntomas de estrés laboral tienen que ver como con cambio abrupto en la función, ¿cierto? En lo que yo vengo haciendo y que de un momento a otro, digamos, me pongan otras funciones dentro del mismo ambiente laboral, o que me sobrecarguen de funciones, que pasa mucho, ¿cierto? Cuando hay algún empleado incapacitado, cuando se fue, entonces tú que estás acá asumes como eso, ¿cierto? Capacitar también a otras personas solamente porque yo hago bien la función, pero no estoy preparado para capacitar, o no me siento bien, o tengo ciertos asuntos personales que me impiden hacerlo.
que el ambiente, digamos, laboral no sea un ambiente, como decíamos ahorita, digamos, cálido, sino que haya ruido, digamos que los materiales con los que yo trabajo no sean los adecuados, por ejemplo, personas que tienen que estar en computadores y que el computador sea lento, por ejemplo, sí. ¿cierto? Va a interferir como muchísimo, obviamente, con sus funciones, pero también con su autopercepción de si es eficaz, de si no, y esto puede empezar como a generar daños importantes, ¿cierto? Las jornadas extensas de trabajo, por supuesto, generan estrés, el empezar como de alguna manera a modificar y a recortar los periodos de descanso por tener que responder como a ciertas tareas, son como los asuntos más comunes, ¿cierto? Que podemos como nombrar, que pueden generar estrés, ¿cierto? Dejar espacios, por ejemplo, familiares o personales por tener que cumplir como con el trabajo. Muchos, digamos, modalidades contractuales generan estrés por sí solas, ¿cierto? Porque nos piden, digamos, ciertos productos. Eso es como lo más común, ¿cierto? A nivel laboral. También se puede pensar que el bullying dentro del entorno laboral puede ocasionar el estrés. Muy bien, Cristina, esa es como una muy buena pregunta, porque efectivamente como que aparte de estrés laboral, dentro de estos ambientes se puede vivir como cierto acoso, cierto bullying, y obviamente eso va a ser un estresor más que va a producir que digamos el sujeto o el individuo tenga que responder a eso. Sí, efectivamente, el acoso o el bullying laboral, digamos, por sí solo va a generar estrés, y este tiene que ver como con una amplia gama también de manifestaciones, ¿cierto? Y tiene que ver con críticas, con burlas, con hacer señalamientos, por ejemplo, delante de todos, con no tener, digamos, un buen líder que no logre de alguna manera centralizar, ¿cierto? Como este tipo de reacciones, tiene que ver con malas relaciones con los compañeros, tiene que ver con hacer comentarios constantes, ¿cierto?, sobre, digamos, la personalidad o el desempeño de la otra persona. Obviamente lo que va a determinar la gravedad, bueno, esto no debería pasar de ninguna manera, pero lo que va a determinar la gravedad es qué tan frecuente, ¿cierto?, sean, digamos, esas críticas, qué tan intensa, ¿cierto?, qué parte de mí me toque, solo lo laboral, también es lo personal, es mi aspecto físico, ¿cierto?, y durante cuánto tiempo se hagan. Obviamente puede estar más estresada una persona que todos los días reciba eso de parte de su compañero de trabajo, incluso del jefe, que una persona que lo reciba una vez al año en la fiesta de diciembre, ¿cierto? Como que se elabora más fácil. Entonces también hay que medir un poco desde ahí para poder saber qué tan afectados pueden estar como nuestros empleados. Por supuesto que influye de manera muy negativa. ¿Se ha visto de pronto casos donde la constante de estrés laboral lleve incluso a los pacientes a tener pensamientos negativos con su vida? Sí, por supuesto. Digamos que lo que uno ve en la consulta, que es muy contradictorio, son pacientes que acuden, ¿cierto?, por estos síntomas: no puedo dormir, no puedo comer, estoy pensando negativamente, he pensado incluso en morirme, lloro, me aíslo, bueno, una serie como de síntomas. Y cuando uno indaga y revisa, entonces hacen referencia obviamente al tema de lo que están viviendo en lo laboral, ¿cierto? Lastimosamente, como decíamos, en Colombia el estrés laboral no produce una incapacidad, no hay un diagnóstico específico, digamos, directo que nos pueda dar cuenta de esto, pero uno sí puede hacer ciertas aproximaciones, ¿cierto? Entre los síntomas más graves está la ideación suicida, ¿cierto? Porque es que el estrés laboral además puede generar una depresión o puede generar un trastorno de ansiedad, y eso puede sumar otros síntomas adicionales a los que ya hemos hablado. Entonces, digamos que entre lo más grave estaría la ideación suicida, incluso el intento suicida por no poder responder como a esto que me está poniendo el ambiente, el aislamiento social, muy importante como la pérdida de recursos cognitivos. La persona deja de concentrarse de la misma manera, de memorizar de la misma manera, y esto obviamente complica el problema, porque entonces hay un asunto que me está pidiendo laboralmente que responda y no logro responder de la misma manera. Entonces se vuelve como un círculo vicioso que hay que atender de manera inmediata. Ya eso serían como reacciones extremas, pero Sí. ¿cuál sería también esa reacción? Por ejemplo, no sé hasta qué punto pueda llegar el tema de la alimentación, si se pueda convertir en un trastorno. Sí, es que digamos que el síntoma, cualquier signo que tú empieces a, digamos, a presentar,
Si no tiene tratamiento, si no se hace consciente, si no le prestamos atención, claramente se puede convertir en un trastorno. Pueden derivarse en trastornos alimenticios, como te decía, en depresión, en ansiedad. Además, como que va a afectar también como todas las áreas de desempeño del sujeto, ¿cierto? Entonces van a empezar a haber conflictos familiares, porque entonces ya no compartes con nosotros y ya todo es tu trabajo, ¿cierto? Si el empleado además estudia o tiene labores académicas, claramente eso se va a ver afectado pues como con un déficit importante. Entonces, por supuesto que altera como todas las áreas de desempeño y produce, si no es atendido, digamos que trastornos orgánicos y psicológicos de alto costo, por supuesto. Bueno, aquí es importante entender que debemos reconocer en el momento en que sintamos estrés y que este sea constante, si somos como capaces, como decía usted ahora, de administrar como esos sentimientos, esas sensaciones, esas experiencias. En el caso de que no sea posible, ¿cómo recurrir entonces a un profesional para que reciba una ayuda experta? Pensemos en personas que obviamente tienen EPS y pueden como acudir a eso, ¿cierto? Mira, yo creo que lo más importante es que uno pueda estudiar o revisar cuáles son los cambios en su conducta, ¿cierto?, en su pensamiento y en su emoción a partir de cierto periodo de tiempo. Si yo llevo más de un mes, ¿cierto?, sintiéndome distinto, con problemas en mi casa, sin poder descansar, pues hay que consultar. Lo que pasa es que uno también empieza como a dejar de lado ciertos asuntos que son importantes. Entonces uno consulta y digamos que la ruta es básicamente médico general, ¿cierto? Contarle todos estos síntomas físicos y psicológicos. Hay una invitación como para que en este tipo de evaluaciones médicas el paciente no deje de lado absolutamente nada, ¿cierto? Cualquier cosa que esté pensando, que esté sintiendo, que esté haciendo, es importante, digamos, para un buen diagnóstico, y ya pues será el médico general quien remita. En los mejores casos remitirá, digamos, a psicología, pero hay otros casos más graves donde también se requiere manejo por psiquiatría y otras especialidades. Aquí también, ¿cuál sería esa recomendación para las empresas? No solo que brinden esos espacios de cuidado, sino también teniendo en cuenta datos, por ejemplo, como a nivel mundial se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión, a la ansiedad, al estrés. ¿Cuál es esa responsabilidad que también tienen las empresas que deben asumir de manera económica? Aquí la recomendación es muy clara y es obviamente un asunto de disposición, ¿cierto? Nosotros sabemos que todas estas intervenciones tienen un costo económico importante, ¿cierto? Para las empresas, el poder dar más periodos de descanso, el pensar en actividades de recreación, bueno, como en cambiar un poco como el ambiente, ¿cierto? Todo esto obviamente implica un gasto adicional, pero nos va a evitar de alguna manera, digamos, entrar en gastos a mediano, ya ni siquiera a corto plazo, sino a mediano plazo, por incapacidades, ausentismo laboral, deserción, digamos, o interrupción del contrato laboral, entrenar a nuevos empleados, ¿cierto? Todo este tema de la inducción, quedar mal con los clientes en muchas ocasiones. Entonces yo creo que es un asunto a nivel laboral de concientización, ¿cierto? De poder entender la importancia que es, o sea, como te decía ahorita, las empresas más productivas en el mundo son las empresas que, digamos, dan este tipo de recursos a los empleados, ¿cierto? Que permiten incluso que hayan juegos, que hayan siestas. Obviamente no vamos a llegar a eso ya, pero sí empezar como de alguna manera a introducirlo. Y también pues no responsabilizar solo a las empresas, sino el empleado también como sujeto tiene una responsabilidad importante en la gestión de esos estresores, y para eso pues es muy recomendable el ejercicio físico, ¿cierto? Pues poder tener una rutina de ejercicio, los hábitos saludables, sacar espacios de recreación, ¿listo? Y tener una red de apoyo social como muy sana y muy sólida. Cuéntenos también cómo pueden las personas empezar a enfrentar esos síntomas de estrés en ese momento inmediato. Listo. Bueno, lo primero, que es una responsabilidad de todos, de la comunidad, de las mamás, de los profes y obviamente como de los empleadores, es podernos informar sobre el tema, ¿cierto? Desestigmatizar también un poquito el tema del estrés y entender que estamos hoy en día expuestos a muchos estímulos que de diversas maneras nos han aumentado como esta vulnerabilidad, ¿cierto? Para sentir estrés. Entonces, como pensar que es, digamos, un asunto normal que nos puede pasar a cualquiera y que simplemente es un aviso de lo que tenemos como que hacer, ¿cierto?
Obviamente la mejor recomendación va a ser, si estos signos y síntomas de los que hemos hablado superan o están alterando tu calidad de vida de manera importante, hay que consultar a un especialista, empezamos por médico general, ¿listo? Pero si yo estoy ahí en el momento, de alguna manera necesito hacer algo, ¿cierto? Hay como ciertas recomendaciones. Hay unas técnicas específicas de respiración que ayudan, digamos de manera indirecta, a que el cuerpo pare como esa respuesta fisiológica que produce el estrés, ¿cierto? De pronto los bloqueos cognitivos o de memoria, la sudoración, la taquicardia, ¿cierto? Como ciertos síntomas como el embombamiento en la cabeza. Hay unas técnicas de respiración. Obviamente por temas de tiempo pues no las podemos explicar acá, pero las vamos a nombrar para que las personas que estén interesadas pues las puedan buscar y se puedan como entrenar en ellas. Digamos que la que cuenta con mayor evidencia se llama respiración diafragmática, es básicamente aprender cómo a respirar con el estómago. Es un poco compleja, requiere entrenamiento, pero produce como efectos muy positivos a nivel de poder entrar en calma. Yo mismo entrar en esa calma, ¿cierto? O hay otras como respiración cuadrada, respiración triangular, que nos pueden ayudar como con el mismo objetivo, ¿cierto? Esa es una. Otra estrategia muy importante es como aprender a escucharnos, ¿cierto? Justo en ese momento en el que yo estoy sintiendo que algo no está bien, yo debo hacer una pausa, ¿cierto? Esta es una estrategia común que se está utilizando como en ambientes académicos y laborales, y es que contratan como a cierta persona para que pase y haga como ciertas pausas activas o que impliquen movimiento, ¿cierto? Pero también hay otras pausas, digamos, no del cuerpo, sino también de la mente que podemos hacer, y es parar cada cierto tiempo y preguntarnos como, bueno, ¿cómo estoy, cierto? ¿Y qué necesito? ¿Estoy cansado? Pues me paro y descanso. ¿Estoy hambriento? Como algo. ¿Estoy sediento? Tomo sed, ¿cierto? Tomo agua, perdón. Que eso nos va a ayudar mucho a aumentar también el autoconocimiento corporal, que es lo que ha impedido de alguna manera que las personas acudan en el momento indicado al especialista, porque se vuelve como tan descuidado el tema de saber cómo me siento que no alcanzo a percibir ciertos síntomas, ¿cierto? Los perciben más fácil otras personas. Entonces ese tema de hacer como la conexión, ¿cierto? Con el cuerpo, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, nos va a preparar y nos va a ayudar mucho. Y para eso podemos hacer pausas en un momento específico del trabajo, ¿cierto? El aislamiento sano es muy importante, ¿cierto? Estoy teniendo una dificultad con mi jefe, me gritó, me dijo algo, me hizo una crítica, pues como aíslate, espera que baje como el tema y ve y háblalo, ¿cierto? La recomendación es ir y hablarlo, pero digamos que no en el momento en que tú más emocional estás, ¿cierto? Ya no se podrá hacer en el momento, pero digamos previo o para evitar, ¿cierto? Podemos trabajar en el cultivo de intereses, ¿cierto? Es muy importante que las personas, además de ir a trabajar o además de ir a estudiar o además de tener una familia, puedan pasar tiempo con intereses y hobbies que a ellos mismos, ¿cierto?, les sirve. Esto ayuda como a aumentar el nivel de autoeficiencia y autoeficacia, qué tan capaz soy yo de hacer otras cosas, a poder poner el foco de atención en otras cosas distintas, ¿cierto? Mi vida no es solo el trabajo y yo me puedo calmar, ¿cierto? A través de estos intereses que he desarrollado, que básicamente son artes y oficios, ¿cierto? Pintura, panadería, cocina, bueno, cualquier cosa que a la persona le llame la atención hacer bien. Y hay unas estrategias que son de atención plena, que básicamente lo que plantean es poder aprender a anclarme como en el presente, a estar aquí ahora, en lo que me está pasando, en lo que estoy sintiendo, que digamos de manera muy efectiva producen cambios neuronales importantes y nos ayudan a evaluar lo que está pasando de una manera como más racional. Más consciente. Bueno, una invitación para los andinos para que reciban orientación, también para que sepan que desde el hospital también pueden recibir una compañía y asesoramiento. Bueno, digamos que esto es una invitación, como dice Cristina, para que las personas obviamente asuman esta información, ¿cierto? La tomen en serio y puedan, digamos, empezar a realizar las recomendaciones. Si requieren mayor información, en el hospital está como todo el área de psicología, donde tienen pues un psicólogo que se ocupa como de estos procesos. Hay unas estudiantes también en práctica que están como capacitadas para poder dar la información.
Y en caso de que sea necesario, ya saben que hay que solicitar una cita por médico general a través de la EPS, confiarle como todos estos síntomas que estén presentando y el médico general evalúa para enviar a psicología, ¿cierto? Recordemos que también hay muchos tabú con respecto a la asistencia a psicología, pero que hoy en día sabemos que es muy necesaria, que nos ayuda como a mejorar la calidad de vida y que nos permite también como aprender y encontrar estrategias pues para estar mejor y tranquilo, ¿cierto? ¿Y quién no quiere estar tranquilo? Natalia Domínguez Cuartas, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con todos los andinos esta información tan importante, esperamos que la tengan en cuenta. Listo, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre pienso pues como que esos espacios son muy importantes, que nos ayudan a acercarnos un poco más a la información, de alguna manera empezar a comprender también nos ayuda a estar mejor y bueno, con mucho gusto los vamos a atender en el hospital. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos para que sigan en sintonía y no se pierdan el próximo Signos Vitales.